Bueno, lo primero, si os acordáis, para calcular o definir las razones trigonométricas, lo que hacíamos era partir de una circunferencia goniométrica. ¿Qué es una circunferencia goniométrica? Una circunferencia de radio 1. Una circunferencia de radio 1, definir las razones trigonométricas y calcularlas me resulta más sencillo, que es justamente nuestro objetivo, calcularlas en un triángulo cualquiera y luego las podemos aplicar en cualquier triángulo, con el mismo ángulo, claro. Entonces, en mi caso sería, dices, bueno, pues voy justamente a dibujar un triángulo que justamente tenga 45 grados, porque me van a pedir que calcule las razones trigonométricas de 45 grados. Bien, bueno, pues en este caso está clarísimo. Necesito, si utilizara la regla, coger y medir esto. Si utilizara el transportador de ángulos, mediría este ángulo, mediría esto, mediría esto. Esto no lo tendría que medir porque se supone que el radio es 1 en una circunferencia goniométrica. Y claro, lo que necesito calcular es x, vamos a ponerlo al revés, y en este caso y x, ¿no? Dice, si supiera esto, pues el coseno está clarísimo. El coseno de 45 grados sería igual a ¿qué? En este caso, a cateto contiguo partido de hipotenusa. X partido de 1. En cuanto supiera cuánto mide x, pues ya tendría el coseno. Vale, ¿el seno a qué sería igual? El seno de 45 grados a qué sería igual. En este caso, a cateto opuesto y partido de ¿qué? De hipotenusa, que es 1. Y vale, ¿la tangente a qué sería igual? La tangente de 45 va a ser igual a ¿qué? En este caso, a cateto opuesto partido de cateto contiguo. O desplazamiento vertical partido de desplazamiento horizontal. Bien, en cuanto tuviera esas tres medidas, las razones trigonométricas estarían calculadas. No solo para este triángulo, sino para cualquier triángulo, porque las razones trigonométricas siempre van a ser las mismas en cualquier triángulo que tenga, pues eso, 45 grados y sea rectángulo, por semejanza, que ya vimos. Vale, la pregunta es, ¿somos capaces de calcular este x y este y en este triángulo sin ni siquiera utilizar la regla? Pues hombre, en principio sí deberíamos. ¿A alguien se le ocurre cómo? Pues hombre, esto está muy claro. Si en realidad estos son 45 grados, si esto forma un ángulo de 45 grados, en realidad, ¿qué es lo que saldría aquí? Nos saldría un cuadrado, ¿sí o no? Lo que en realidad acabo de dibujar ahí es medio cuadrado. Si esto es 45 grados, claro, y esto 90, esto sería 45, estos serían otros 45, si pongo este triángulo otra vez encima, estos serían otros 45, que sería 90, 90, 90 y 90. Nos quedaría un cuadrado. Por lo tanto, si esto es un cuadrado, ¿cuánto mide x y cuánto mide y? Pues lo mismo, si esto es un cuadrado, los lados de un cuadrado tienen que ser iguales. Luego vamos a poner que ambos miden x. Bien, pero aún así todavía no sé cuánto miden. Sé que miden lo mismo, pero no sé cuánto miden. Hombre, aunque ya no supiera ni siquiera cuánto miden, la tangente de 45 lo tengo clarísimo. La tangente de 45, ¿cuánto va a ser? Esto entre esto. ¿Y cómo son esas dos medidas? Iguales, por lo tanto, x entre x, ¿cuánto va a dar? 1. La tangente de 45 va a ser 1. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, al hacer esta construcción en esta circunferencia goniométrica, este triángulo de 45 grados, si lo desdoblo hacia arriba, me da un cuadrado. Pues esto y esto tienen que medir lo mismo, y si resulta que la tangente de 45 es esto entre esto y mide lo mismo, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical entre desplazamiento horizontal y es lo mismo, pues ese cociente tiene que dar 1. Efectivamente, si lo comprobamos con la calculadora, la tangente de 45, ¿qué te dice? Que es 1. Vale, dices bien, vale, tenemos la tangente y ni siquiera hemos calculado lo que miden los lados, solo que sabiendo que son iguales, pues ese cociente tiene que dar 1. Y ni siquiera hemos utilizado, como digo, la regla, ni la calculadora. Bien, dices, vale, pero sigo sin saber cuánto es el coseno ni el seno. Y fijaros, ahora mismo ya sé que el coseno de 45 es x, lo que mida x partido de 1 que va a ser x. Y el seno de 45, pues también va a ser x. ¿Por qué? Porque, otra vez igual, si este lado y este lado miden lo mismo, el seno y el coseno en este caso de 45, ¿cómo van a ser? Iguales, efectivamente, lo que nos ha salido antes con la calculadora, 0,7 ambos. Vale, pero aún así, sigo sin saber cuánto es, pues vamos a calcularlo. ¿Alguien sería capaz de calcular cuánto mide x en ese triángulo rectángulo? Pues sí, haciendo el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que van a medir lo mismo, justamente por ser ese ángulo 45 grados, va a ser igual a ¿qué? A 1 al cuadrado, porque eso sí, la hipotenusa al estar en una circunferencia goniométrica siempre tiene radio 1. Bueno, pues ya lo tengo, porque en este caso, ¿cuánto queda eso? Eso me quedaría 2 veces x al cuadrado
una x al cuadrado más otra x al cuadrado, 2x al cuadrado igual a 1. Vale, y ahora entonces, x ¿a qué va a ser igual? Pues el 2 pasaría dividiendo, un medio, y el cuadrado ¿cómo lo despejamos? Pues poniendo raíces a ambos lados. Y eso me quedaría 1 partido de raíz de 2. Pues ya sé lo que miden estos lados. ¿Cuánto mide este lado? 1 partido de raíz de 2. Si racionalizamos, multiplicando por raíz de 2 en numerador y denominador, eso me quedaría que eso mide raíz de 2 partido de 2. Ese lado, en un triángulo de 45 grados, aquí, con un ángulo de 45 grados y una hipotenusa de medida 1, este lado mide raíz cuadrada de 2 partido de 2, ¿y este cuánto mide? Pues lo mismo, raíz cuadrada de 2 partido de 2, por lo tanto ya sé cuánto es el coseno. ¿Cuánto es el coseno? Raíz cuadrada de 2 partido de 2. ¿Y cuánto es el seno? Pues raíz cuadrada de 2 partido de 2, que eso si lo operáis quedará aproximadamente 0,7 y 0,7, lo que os tiene que dar la calculadora si calculáis el coseno de 45 y el seno de 45. Por lo tanto, somos capaces de calcular las razones trigonométricas de 45 sin utilizar la calculadora. Ni siquiera necesito el transportador de ángulos para dibujar el triángulo, sino que lo único que necesito es darme cuenta que esto va a ser un cuadrado y que por ser los lados de un cuadrado van a medir lo mismo y que una vez que miden lo mismo puedo aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la medida de dicho lado, conociendo que esto es la hipotenusa, claro. ¿Sí o no? ¿Se entiende?